Imagina estar enfermo, ir al doctor de tu cabecera, esa persona que tiene un rostro amable, esa persona, alguien parte de tu familia y que no sales de ese consultorio porque él te asesinó. Esa persona que te iba a aliviar el dolor, te lo alivió, pero para siempre. ¿Te has preguntado cuál es el asesino serial que ha matado más víctimas? Ese asesino serial que ha matado y nadie lo ha descubierto en esa época porque lo hacía con una manera muy eficaz, una manera que nadie se lo imaginó, y duró haciéndolo durante tantos años que hizo casi 500 víctimas. Pues te presento a Harold Shipman, el médico que asesinaba a sus pacientes. Pero iniciamos desde el comienzo, desde su niñez. Este ser, nacido el 14 de enero de 1946 en el condado de Westwood, en Nottingham, Inglaterra, Harold Frederick Shipman se crió en una familia metodista, devota y humilde junto a otros 3 hermanos. Su padre, conductor de camiones, se pasaba el día en la carretera mientras su madre cuidaba de los pequeños. Así que su vínculo con la matriarca siempre fue mucho más especial. Cuando la mujer enfermó de cáncer de pulmón, fue el adolescente quien lo atendió en todo momento. A sus 17 años, no estaba dispuesto a perder una de las personas más importantes de su vida, una de las personas que pasó toda su vida al lado de ella, cuidándola, apreciándola. Pero sin embargo, el tumor tenía otros planes y al final la madre murió tras una dolorosa agonía. Tan solo tenía 43 años, en cuanto a Harold le quedó un recuerdo grabado a fuego en su memoria. El médico administró morfina, aquella fue el inicio de su trayectoria criminal, el modus operandi en sus asesinatos. Los siguientes 2 años, Harold trató de sobrellevar la pérdida de su madre con el deporte. Fue capitán del equipo del Atlético de su instituto, pero también con drogas. Estos siempre fueron de grave problema para el joven. Su comportamiento era inestable y cambiante, mientras que algunos compañeros lo veían como un chico afable, atento y buen estudiante. Otros lo describían como un ser agresivo y violento. El cóctel diario de fármacos y sustancias estupefacientes no beneficiaban en nada en su depresión. En 1965 decidió estudiar en la Universidad de Medicina de Leeds y ahí conoció a la que sería su mujer, Primrose Ostoby. Durante el primer año de carrera, ella se quedó embarazada y decidieron casarse. El matrimonio tuvo 4 hijos y Harold terminó su licenciatura en 1970. Durante su residencia en Pontefract General Infirmary consiguió la aprobación tanto de colegas de profesión como de pacientes, todo lo contrario como se mostraba en el hogar familiar. En el hogar familiar allí desarrollaba un carácter agrio y molesto, pero cuando traspasaba el umbral del hospital, Harold era otra persona, tal y como lo ocurrió durante su época de estudiante. Siempre disponible, competente y muy trabajador, el Dr. Shipman era muy querido por sus enfermeros, que llegaban a verlo incluso como un amigo, por su trato cordial y cercano. Las mujeres de mediana edad y las ancianas eran su público fiel y lo describían cariñosamente como el médico de la tímida sonrisa. Nadie sospechaba que tras su semblante de buena persona se escondía un asesino en serie en potencia. Durante el tiempo que formó parte de los servicios de medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia del Hospital Pontefract General, Harold tuvo acceso libre a la morfina. Este medicamento se administra a las parteras para aliviarles el dolor durante el alumbramiento. Esto, para los que no tengan conocimiento, es cuando la madre expulsa su neonato y después expulsa la bolsa donde venía el feto. Y todo esto se le fue haciendo una adicción y fue creciendo cada vez más. En 1974, él trabajaba en Pontefract con el médico de la familia asociada en Tonborough, Lancashire. Fue en esta época cuando tuvo su primer conflicto judicial. Lo pillaron extendiendo recetas falsas de morfina a nombre de pacientes para después utilizarlas para su consumo propio. Le impusieron una multa de 600 libras esterlinas, unos 680 euros. Un año más tarde fue arrestado por falsificar documentos para obtener meperdina, un narcótico analgésico que se utiliza para aliviar el dolor de intensidad media o alta. El tribunal lo condenó a rehabilitarse en el centro especializado y tras recuperarse comenzó a trabajar
en varios hospitales. Uno de ellos, el más conocido, fue el Centro Médico de Hyde, cerca de Manchester. A partir de 1975, Harold comenzó a matar. Su primera víctima demostrada fue Valois, y desde ese instante los asesinatos se fueron sucediendo de forma paulatina. No quería levantar sospechas, siempre seguía el mismo modus operandi. Elegía a enfermos que le caían mal, normalmente mujeres mayores de 75 años, sin importar el grado de dolencia, leve, crónico o terminal, para después acudir a sus domicilios a administrarles una potente dosis de morfina. Las visitas se producían cuando el paciente estaba solo en casa, así no dejaba testigos. Una vez que este asesino inyectara la dosis letal, se marchaba, y cuando le avisaban de la muerte del enfermo, extendió un certificado de defunción, negando causas naturales. En el caso de que la familia optase por la incineración, que en este caso la mayoría de los familiares optaba por esta decisión, un segundo médico examinaba el cadáver para ratificar la veracidad de las causas. Sin embargo, en la mayoría de las veces, el facultativo en cuestión se limitaba a confirmar el certificado de Shipman sin realizar ningún proceso de estudio, una negligencia que permitió el denominado Doctor Muerte para elaborar todos esos asesinatos durante cerca de 25 años. Los asesinatos sistemáticos comenzaron cuando Harold abrió su propio consultorio en 1992, durante 5 años atendiendo a más de 3,000 pacientes, y más de un 10% murieron en extrañas consecuencias, tanto así que en una misma manzana llegó a asesinar a 7 víctimas distintas. Mi madre tenía fe total en él, y eso es lo más doloroso para mí. Pudo verla sonriéndole mientras se le ponía aquella inyección letal. Ella creía que era para curarla, declaró Chris Byrne, detective de Manchester City, cuya madre de 60 años murió por una sobredosis de morfina que le inyectó Shipman, la causa que alegó en el certificado de defunción que fue un paro cardíaco. Comenzando el video, mencioné que Harold cometió 500 muertes, pero creo que me fui muy bajo, ya que Harold actuaba con total impunidad, contraviniendo continuamente a las normas. Él no seguía reglas. Una de ellas consistía en informar al forense si un paciente moría 24 horas después de su ingreso hospitalario, pero el doctor hacía oídos sordos y jamás informaba nada. Según informes oficiales, Shipman asesinó a 37 enfermos en 1997 y en 25 años certificó la muerte de 521 personas. La herencia. Todo ocurrió el 24 de junio de 1998, cuando Catherine Grundy, de 81 años, ex alcalde de Hyde, murió en su domicilio después de la visita de Shipman. La hija de la víctima y heredera legítima de Angela von Drur acudió al notario para levantar el testamento y se encontró con la última voluntad de su madre. La anciana, antes de morir, no solo la desheredó, sino que dejó todo su dinero, 386,000 libras, cerca de 4.040 euros, a su médico. La joven denunció al Dr. Shipman, alegando que tenía motivos económicos para asesinar a su madre. El comisario Bernard Postler reabrió la investigación y exhumó y analizó el cadáver de Grundy y sellaron rastros de morfina. A partir de aquí se desenterraron 12 cuerpos más que prevenían de habían pasado por Shipman, y al comparar los análisis confirmaron que todos coincidían con la dosis de morfina. La policía lo detuvo el 7 de septiembre de 1998 y en sus primeras declaraciones ante los agentes, Shipman aseguró que yo puedo curar o puedo matar, soy un médico y en mis manos está el poder de la vida y la muerte. No soy un instrumento de Dios. Cuando estoy con mis pacientes, yo soy Dios, soy un ser superior. Durante la investigación del caso, las autoridades descubrieron un patrón común hasta en 15 casos de sobredosis de morfina. Con estos datos comenzó el juicio contra Harold Shipman de la mano del juez de Forbes. Era el 15 de octubre de 1999 y el procesado tenía que responder por las muertes de 16 víctimas. Una de ellas era la de Mary Wicks, Irene Turner, Lizzie Adams, Jenna Lewy y Bill Lomas, entre otras. Todas ellas asesinadas entre 1995 y 1997. Durante la visita judicial, los psiquiatras que analizaban a Shipman elaboraban sendos de informes donde detallaban los rasgos psicópatas de su personalidad. Él mataba y después se comportaba de muy variadas formas y ofrecía múltiples explicaciones de lo que había pasado. La manera de matar a Shipman, incluso ante los familiares, y cómo se solía sin sospechas.
Además, ratificaron que el médico era completamente consciente de sus actos, era inhumano y que la dolorosa muerte de su madre fue el resorte que lo llevó a controlar la vida de la muerte de quienes lo rodeaban, algo que lo destacaba mucho de su opinión de su mujer. Mi marido no es un monstruo, es un hombre cerrado. Es verdad, pero conmigo ha sido siempre una persona, un hombre normal. El 31 de enero del 2000, el jurado encontró culpable de asesinato a Harold Shipman. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendando que nunca fuese liberado. Esto fue lo que dijo el juez. Usted ha cometido horrendos crímenes, asesinatos a cada uno de sus pacientes con una calculable y helada pervención de su capacidad médica. Usted era, antes que nada, el médico de esas personas. Durante la lectura del veredicto, el doctor se mantuvo sonriente y tranquilo. Siempre negó las imputaciones y entre público se encontró a su esposa y sus 4 hijos. Durante la sospecha que Shipman hubiese matado a tan solo 15 personas, se abrió otra investigación judicial conducida por la magistrada del Tribunal Supremo Janet Schmidt, investigando un asesino en serie. La jueza, valiéndose de sus investigaciones y de informes policiales y médicos de testimonio de los familiares de las víctimas, examinó un total de 888 muertes de pacientes de Shipman. Todo esto en la investigación contra Shipman concluyó el 19 de julio del 2002 y señaló al Dr. Muerte, así es como lo mencionaron, como uno de los mayores asesinatos y asesinos en series de la historia, al matar con morfina al menos 215 pacientes desde 1975, aunque la cifra podría alcanzar al 260. Este descubrimiento llegó a poner entredicho el buen funcionamiento del sistema sanitario británico, con casi 300 muertes. La negligencia era más que evidente, ha sido un trágico fallo en los sistemas, lo que permitió que los crímenes de Shipman permanecieran ocultos muchos años, traicionando la confianza de la gente y también a la profesión, que tan solo mal sirvió, declaró John Smilton con la Asociación Británica de Médicos. No pasó ni un año desde las últimas averiguaciones criminales sobre Shipman y el médico apareció muerto en su celda de la prisión de Wakefield. Se había quitado la vida ahorcándose con unas sábanas de su cama. Era el 13 de enero del 2004 y tenía tan solo 57 años. Su muerte causó un gran revuelo en el país, pero no tanto por el suicidio de Shipman, sino por la compensación económica que recibió su viuda por parte del gobierno. La mujer recibió 100,000 libras, unos 1.500 euros, libres de impuestos y una pensión alimentaria de 10,000 libras, unos 15,000 euros al año. Como dato curioso, si el asesino hubiese fallecido a los 60 en vez de a los 57 años, su mujer tan solo hubiera obtenido 5,000 libras, unos 7,500 euros anuales. Aquella impunidad horrible y inexplicable que caracterizaba al Dr. Muerte llevó a muchos, sobre todo a expertos como la magistrada Smith, a pensar que Shipman era en realidad un adicto a matar. La morfina, al igual que el acto de asesinar, se hubiera convertido en su máxima adicción. Y pues este fue el caso de Harold Frederick Shipman. ¿Qué te pareció? No había conocido a este asesino en serie y la verdad es uno de los que han matado a más personas, sino el más sádico y más asesino que existe hasta ahora. Recuerden que hay muchos asesinos que aún no se descubren y andan por ahí asesinando sin saber qué persona es, libre como uno. Cuídate al salir y recuerda, soy Fatman Tops. Esto es todo por mi parte. Nos vemos en un próximo nuevo video. Suscríbete, dale like y comenta qué otro video quisieras ver. Te mando saludos. Hasta el próximo video.